Estábamos hablando de que Jesucristo es la luz del mundo y por lo tanto la Eucaristía es un misterio de luz. Y Jesucristo nos prometía: yo estoy con vosotros todos los días. Bueno, esto es la Eucaristía. Jesucristo se queda con nosotros todos los días, pero se queda de forma real y verdadera con nosotros. Es una presencia, como explicó el Papa Pablo VI, que se llama real no por exclusión, como si las otras formas de presencia no fueran reales, sino por antonomasia, porque Cristo se hace sustancialmente presente en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Cristo se queda con nosotros hasta el fin del mundo. La Eucaristía es el misterio de presencia, es el misterio de la presencia de Cristo entre nosotros. Y por lo tanto, es un misterio que tenemos que celebrar bien. Es que quiero insistir todo lo que pueda y todo lo que me dejéis en esto, que es un misterio tan grande que deberíamos plantearnos la forma de acudir a la Eucaristía, la forma de entrar en una iglesia, cómo entrar en la iglesia, cómo vestirnos para ir a la iglesia, cómo guardar silencio, las miradas, bueno, en fin, debe ser celebrada bien. Y dice San Juan Pablo II, y yo os invito, por si estáis aburridos, a que un objetivo, que podría ser un objetivo para las parroquias, es profundizar en la ordenación general del misal romano. ¿Qué es la ordenación general del misal romano? La ordenación general del misal romano es un librito en el que la Iglesia nos explica cómo celebrar bien la Eucaristía. Y ahí viene absolutamente todo. De hecho, un profesor mío de liturgia decía: el purgatorio está lleno de sacerdotes que no se han leído la ordenación general del misal romano. Bueno, pues ahí lo tenemos todo. Lo que pasa es que, claro, es arduo, pero bueno, os invito a decírselo a vuestros párrocos si queréis, ¿no? Es una forma de adentrarnos en lo que es la celebración y de celebrarla como es debido. También es importante adentrarnos, dice San Juan Pablo II, en el año litúrgico, porque no es lo mismo estar celebrando la Navidad que estar celebrando el Adviento, que estar celebrando la primera parte de Adviento, que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que pasar a la segunda parte del Adviento, que ya nos preparamos para la primera venida, para la Navidad, que estar celebrando la Pascua de Resurrección. Por eso, si nos adentramos en el año litúrgico, eso nos ayudará también muchísimo a celebrar bien la Eucaristía. San Juan Pablo II nos habla también bueno, por supuesto, de respetar la Eucaristía, pero nos habla de cómo la Eucaristía debería ser un polo de atracción para todos, y por eso habla también de la adoración eucarística fuera de la misa, de sentarnos a pasar un largo rato con Jesucristo, porque nos vamos al cine y aunque sea la película aburrida, estamos ahí 1 hora y media. Nos vamos de compras y aunque estemos cansados, pero luego nos sentamos delante de la Eucaristía y a los 5 minutos estamos mirando el WhatsApp a ver si nos ha escrito alguien, no sabemos qué hacer, porque muchas veces hemos perdido la capacidad de comunicarnos con el mismísimo Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Cuando los discípulos de Maús le piden a Jesucristo que se quede con ellos, lo que hace Jesús es, como hace siempre, contestar con un don mayor. Nosotros pedimos y Jesucristo siempre nos da muchísimo más de lo que nosotros pedimos, porque mediante el sacramento de la Eucaristía se queda con nosotros, pero va mucho más allá porque se queda en nosotros. De hecho, cuando nosotros salimos de misa y hemos comulgado en gracia, somos también sagrarios vivientes. El otro día me decía una persona:
yo es que no entiendo qué hago en mi trabajo, no me gusta mi trabajo, no. Digo, bueno, pues si tú antes de ir a tu trabajo vas a misa, que es lo que hace esta persona, pues solo piensa que en tu trabajo, que la mayoría de la gente no cree, tú eres un sagrario viviente. Jesucristo se ha quedado contigo, Jesucristo se ha quedado en ti y tú vas a tu trabajo para llevar a Jesucristo. Pues eso nos parece poco. Y ya solo con eso, solo con tomar conciencia de eso, permaneced en mí y yo en vosotros. No dice permaneced conmigo y yo con vosotros, sino va mucho más allá. Permaneced en mí, en comunión conmigo, en mí, en mi cuerpo y yo en vosotros. Y decíamos que esto era la forma de anticipar el cielo en la tierra, porque el cielo es entrar en el cuerpo místico de Cristo para el resto de la eternidad. Y hay personas que dicen, yo me imagino el cielo como aburrido, ¿cómo va a ser aburrido el cielo? Lo que es aburrido es esto, entrar en el cuerpo místico de Cristo, mirar al Padre con los ojos de Cristo, vivir en el Espíritu Santo, participar del amor trinitario. Bueno, yo de verdad, o sea, no sé qué es. Por eso los grandes santos todos estaban deseando morirse, porque es que morirse es lo mejor que le puede pasar a una persona en esta vida. Esto es simplemente el paso a la vida eterna, pero la vida es el más allá y sobre todo si vivimos bien. Esto, dice San Juan Pablo II, ¿no es quizás este el mayor anhelo del hombre? ¿No es quizás el cielo, el vivir en Cristo, el mayor anhelo del hombre? Bueno, pues Dios ha puesto en el corazón del hombre el hambre de su palabra y el hambre de su cuerpo. Y este hambre solo se satisface cuando entramos en plena comunión con Él. Esta comunión no puede comprenderse adecuadamente ni experimentarse plenamente fuera de la comunión eclesial. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, aunque haya miembros como yo que seamos muy imperfectos, pero la Iglesia no soy yo formo parte de la Iglesia, pero la Iglesia lo que es el cuerpo místico de Cristo, y la Eucaristía estamos llamados a vivirla en la Iglesia, a caminar con Cristo, en la Iglesia. Caminamos con Cristo en la medida en que estemos en la Iglesia. Todo esto se hace dentro de la Iglesia y esto es importantísimo, y por eso Jesucristo dice es conveniente que yo me vaya, para enviarnos al Espíritu Santo, que es el que nos da la vida y el que nos permite caminar con Cristo en la Iglesia. El cuerpo de Cristo y la palabra de Cristo es el único alimento, el único que nos hace entrar en comunión con Él. Hasta tal punto que San Pablo dice, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. A mí, para ilustrar esto, me gusta poner como ejemplo el matrimonio. La plena comunión en el matrimonio se realiza en Cristo, o sea, no se realiza porque yo me lleve muy bien con mi esposo o mi esposo se lleve muy bien conmigo. La comunión entre mi esposo y yo se realiza en Cristo. O sea, vamos alimentándonos de su cuerpo y alimentándonos de su palabra hasta ser un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo. Y por eso me gusta poner este ejemplo, porque yo creo que en lo que es el matrimonio se entiende, y esto es a lo que todos estamos llamados, cada uno desde su vocación de consagrado o de sacerdote o de lo que sea. Pero la comunión es siempre en Cristo, siempre, un solo cuerpo, un solo alma, por eso un solo espíritu, por eso volvemos a lo mismo que ya hemos comentado en estos programas, pero por eso quiero dejarlo claro.
¿Se comulga plenamente con Cristo solo comulgando? Pues no, porque se comulga con su palabra y con su cuerpo. Y la palabra nos va transformando, nos va alimentando, nos va transformando para entrar en comunión con el cuerpo. Ya sé que me repito mucho, yo lo sé, y os pido perdón, pero es que me gustaría que esto quedase claro. Jesucristo en su oración sacerdotal dice: como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, Jesucristo no se conforma con que vayamos a comulgar de una manera o de otra. Jesucristo nos quiere en total comunión y dentro de la Iglesia y obedeciendo los mandamientos de la Iglesia. Por eso, cuando comulgamos sin poder comulgar, estamos comulgando nuestra propia condenación, porque esto es una cosa muy seria, y por eso la comunión espiritual, cuando una persona no puede comulgar, pues puede hacer una comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. La Eucaristía es fuente de la unidad eclesial. Claro, si es el centro de la vida de la Iglesia, si es el centro si todo gira en torno a la Eucaristía, pues por supuesto es fuente de la unidad eclesial, y por eso tenemos estas condiciones que la Iglesia nos pone para poder comulgar. A mí hay veces que cuando me dicen las personas: es que yo no entiendo, pues si yo estoy en pecado, entonces yo voy a comulgar, y entonces al comulgar Cristo entra en mí, Cristo, bueno, en fin, ahora no es el momento de hablar de todo eso, pero si nosotros no somos conscientes de lo que es la comunión, si nosotros no somos conscientes de lo que es entrar en el amor de la Santísima Trinidad, pues entonces haremos lo que dijimos en algún programa anterior, adaptar la Eucaristía a nosotros en vez de nosotros meternos de pleno en el misterio de la Eucaristía. Un solo corazón y una sola alma. En cada misa nos sentimos interpelados por el ideal de comunión que nos presentaba ya y nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia se congregaba alrededor de los apóstoles, era convocada por la palabra de Dios para compartir no solo los bienes espirituales, sino también los bienes materiales. Por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no?, en el momento de darnos la paz. Muchas veces uno está en misa, está al lado de una familia y el sacerdote nos dice que nos demos la paz, y ves que todos se dan besos, se dan abrazos, y tú estás aquí al lado y ni se dan la vuelta y ni te miran entre ellos. Entonces, no hemos entendido nada. Que la paz de Cristo esté con todos vosotros y con tu espíritu, daros fraternalmente la paz. Eso es lo que hace Iglesia, el desearnos los unos a los otros la paz de Cristo, y no darnos besos y abrazos con el novio o con la tía o con el primo. Dice San Juan Pablo II, ya para terminar: precisamente en la misa dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el resucitado se les manifestó estando reunidos. En aquel pequeño núcleo de discípulos, primicia de la Iglesia, estaba en cierto modo presente el pueblo de Dios de todos los tiempos. Pues cuando nosotros vamos a misa, no es que nosotros vayamos a misa, es que nosotros somos convocados por Dios como pueblo de Dios a reunirnos alrededor de la Eucaristía.